Gracias. A ver, no, les cuento. Las clases en realidad, no me fijé ahora cómo había quedado en el campus. En cada turno se están dando clases distintas y las estamos subiendo todas al campus. El tema es que el campus es uno solo y es compartido por todos los cursos. Lo que hacemos generalmente es ponerlos para que solamente lo vean los alumnos de cada turno. Si ustedes están viendo una clase que es de hoy a la mañana, por ejemplo, es porque está mal configurado y bueno, lo hablo después con las profes para que lo cambien. Pero la idea es que ustedes vean solamente lo de la noche, porque si no, ya bastante fumarme a mí durante 2 horas como para encima también tener que fumarse a otro profesor hablando de lo mismo. No, no tendría mucho Está sentido. perfecto. Gracias. Bien. Claro, sí, no, porque a mí me pasó de que se puede ver el video. Yo estaba buscando, por eso tuve que consultar si había algún link, porque se veían videos de las otras, de la mañana y de la tarde. Ah, ¿ustedes los pueden visualizar todos los videos de la semana Yo lo pude pasada? ver, yo al menos intentando buscar el link, porque no encontraba el link, Mm. toqué, pues decía clase de hoy, ¿no? Y cuando puse era un video de hoy, pero de turno tarde, o sea, en realidad no lo vi todo completo. Vi que era ya, como que se podía visualizar. Sí, sí, tal cual, que era una grabación, que no era una clase para Claro, claro, claro. Está bien. Bueno, nada, es toda una cuestión nueva para todos. Si bien el cuatrimestre pasado ya tuvimos modalidad a distancia, no fue lo mismo porque éramos 6 profesores, lo manejamos todo completamente virtual, no había clases por Zoom, no estaban los grupos divididos, sino que los 6 profesores nos encargamos de absolutamente todos los cursos a la vez. Y esta vez no, estamos con los cursos divididos compartiendo una misma plataforma. Entonces también, si bien la materia es la misma, cada uno le pone su impronta, cada uno le pone su forma a la materia o quiere hacer hincapié en algo en particular y bueno, ahí apuntamos a circunstancias distintas. Así que si ven todo, lo que les pido es que hagan foco en los del turno noche, que es lo que a ustedes les va a afectar en forma directa. Igual si miran una clase de la mañana no pasa nada, o sea, van a aprender lo mismo. Es más, van a aprender mucho más seguramente que conmigo. Digo esto y automáticamente se desconectan 40 personas. Pero bueno. Bueno, vamos a arrancar primero. Yo tengo otra forma diferente de dar clases que Augusto. Augusto tiene una memoria prodigiosa y una dialéctica maravillosa que yo no poseo. Entonces yo sí voy a escucharlos, no a todos obviamente, porque es imposible en una clase con 100 personas poder escuchar a todo el mundo, pero sí intentar escuchar la mayor cantidad de voces y en algunos momentos de dar pie para hacerles alguna pregunta a ustedes, ¿está bien? Por lo que veo, algunos que están en el curso ya me conocen, alguno que otro, veo algunas caras conocidas. Algunas caras hicieron bien en no poner la foto porque conozco las caras y está bien que nos priven de esa imagen. No, mentira. Y, y después, bueno, mucha gente que está arrancando ahora. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea de estas clases? La idea no es desarrollar exactamente lo que ustedes tienen en el libro o desarrollarlo en forma lineal o literal, porque para eso justamente tienen la bibliografía, ¿sí? No tiene mucho sentido que yo les repita exactamente lo mismo que dice el libro. Entonces, lo que yo voy a intentar es darle un aporte desde otros lugares, quizás de una parte más contextual, por un lado, para que se entienda el porqué de estas teorías que vamos a ir analizando, y después desarrollando los temas que considero más complejos o que considero que pueden llevar a algún tipo de dudas, ¿sí? Entonces, esos son los temas que prefiero encarar, y hay otras cosas que son simplemente de lectura, que las iremos mencionando, pero simplemente para que ustedes sepan que después lo tienen que leer en el libro. No es una clase en la que van a tomar muchos apuntes, que digamos, no voy a dictar absolutamente nada. Sí les recomiendo a aquellos que tengan el libro en papel o que lo tengan por soporte digital y que lo puedan hacer, que vayan acompañando a la clase con el libro para ustedes ir identificando dónde vamos viendo cada tema, cuáles son los temas importantes de cada unidad, ¿sí? Los más trascendentales dentro de cada unidad, y que puedan ir también marcando o subrayando en el libro al mismo momento que van siguiendo la clase.
Es algo que recomiendo generalmente en las clases presenciales, y me parece que hoy también, si tienen la posibilidad, lo pueden hacer. Bueno, primero vamos a arrancar con preguntas. O sea, primero arranco escuchándolos a ustedes. ¿Alguien que quiera transmitir algo, algún problema que hayan tenido con la plataforma, alguna dificultad, algo que no sabían cómo hacer y que quieren aprovechar para preguntarle al resto de sus compañeros? ¿Alguna duda sobre la materia? No, por ahora yo no. Martín dijo que no, y lo tomo como la voz del pueblo, ¿o alguno tiene dudas? No, yo te hablé por mí. Yo hablé por No, mí. no, no, por Estoy eso revisando lo del libro, aprovecho pero Yo le quería tu hacer una intervención. consulta, profe, con el Sí. tema de la clase esta, porque yo tengo la primer clase por Zoom de Derecho Administrativo. Es la primer clase que da por Zoom, y justo la da ahora a las 19. Es decir, yo me conecté igual para seguir la clase ahora. No sé si la va a dar todas las semanas o si va a dar cada 15 días, porque mucho contenido tampoco pusieron, así que es como para enterarme ¿De qué se cómo va a ser trata? la otra Ok. clase. Eso ¿Lo puedo hacer así? manejalo vos tranquila, no hay problema. O sea, la idea Ah, justamente listo. de grabar las clases tiene que ver con que ustedes puedan, si bien buscamos darle una temporalidad y una cuestión más cercana a una cursada presencial, la idea de grabar las clases y después subirlas es que ustedes en el momento que les quede mejor también puedan acceder al material, ¿sí? Así que no te preocupes por eso. Ah, listo, listo. Yo porque como era una materia optativa, eh, no me salía al principio qué días y después me terminé enterando que justo me pisaba con esta materia y ya era como que volverme para atrás ya estaba. Entonces ¿Vos quería saber lo que sea qué carrera estás haciendo? administración de empresas. Ok, administración. Esta materia, ¿sabes cómo se llama? Sí, administración 1. Bien, no Sí, quiero me meterte anoté presión. no, me anoté el cuatrimestre pasado y tenía una del año pasado, entonces dije, bueno, la vuelvo a hacer de vuelta porque era una de las principales, No así es que para meterte presión, pero digamos que debe tener algo que ver con la carrera que estás estudiando. No es sí, la sí, más sí. importante, pero algo tiene que ver. Alguna cosa Sí, sí. interesante vamos a decir. Sí, listo, gracias, Bueno, profe. Profe, sí. bueno, yo estaba tratando de abrir acá en digital el libro, ya lo conseguí, por eso no le había contestado. Ujú. Preguntas básicamente no tengo, porque la realidad es que estoy un poco atrasada con la lectura. Recién hoy empecé el capítulo 3 y todavía no llegué ni a las 5 hojas. Creo que vas Entonces no mejor que el tengo mucho para 95% preguntar. del curso igual, así que tranqui. Bueno, pero bueno, no me surgió ninguna pregunta por el momento por eso. Recién voy por el Gracias. capítulo 3, yo digo, bueno, está leyendo el índice todavía. No, vas bien, tranquila que vas bien. Bueno, gracias. No es un libro que genere grandes dudas y grandes consultas. No es una materia que tenga temas que sean difíciles. La dificultad de esta materia, siempre lo digo en todos los cuatrimestres, es la cantidad. ¿Sí? La cantidad de teorías que vemos y que muchas se asemejan o muchas se contraponen. Entonces lo que uno suele hacer es confundirse una teoría con otra en esta materia. Ustedes lo que tienen Sí, que sí. tratar es de identificar bien, hay algunos alumnos que ya han cursado la materia, se los pueden comentar, identificar bien cada teoría con cuáles son sus temas principales, sus conceptos principales. ¿Bien? Y a mí en particular es una materia que me abruma la cantidad de lectura, no porque no me guste leer, sino porque no llego, o sea, no soy muy buena con la memoria, entonces trato de entender lo que estoy leyendo y obviamente me acuerdo de muy poco de todo lo que leo. Yo esta materia ya la hice, la tuve aprobada y se me venció, así que la estoy haciendo de vuelta. ¿Cursaste con Vamos a ver nosotros? si recuerdo algo. Empecé, Augusto creo que estaba, Augusto y estaba Néstor da Silva, hace Ujú. como 3 Bien, años, porque son 2 años y se vence. claro. Así que sí, me venció el año pasado, creo. Que no la hice justamente porque ya tras que me cuesta acordarme, después de 2 años ya ni el título me acordaba. Así que bueno, vamos a ver si esta vez la puedo Bueno, hacer. bien, bien, bien. Lo bueno es que yo digo muchas pavadas y siempre digo las mismas, entonces si no estuviste en clases mías, mejor porque no te voy a repetir las mismas pavadas. En cuanto a la lectura, es un libro grande, son 500 y pico de hojas, Sí, pero quiero aclarar algo, esto es la primera materia de administración, esto no es mucha lectura, ¿está bien? En la universidad esto vale. es un puntapié inicial y nada más, ¿sí? Ténganlo en cuenta, ¿está Espérame. bien? Pero es para ir calentando motores justamente. Yo doy Perfecto. en otra universidad otras materias
no sé, de cabecera tenemos 8 libros, no 1 en otra materia. Y cada capítulo es un libro, entonces hay que ir acostumbrándose a leer. Sí, pero eso es una mecánica que se va ganando con el tiempo, eso no se preocupen. Bueno, Ok. ¿alguna consulta más? Por acá no. Gracias. Profe, usted pidió que tengamos la cámara prendida. Sí, Bueno, lo yo posible. tengo un problema. Bueno, como las clases no son presenciales, a mi marido le cambian los turnos de trabajo y ahora estoy con el nene corriéndolo. Así que escucho la clase y si el nene se me va para otro lado, tengo que ir, entonces desactivo la cámara. Tranquila, Mica, Ya no la pasa semana que nada. viene se me normaliza, Ujú. pero No pasa nada. La bueno, idea es, dentro de lo posible, que la tengan activa. El que no puede, no sucede absolutamente nada, ¿está bien? Así que no se preocupen por eso. Sí, lo más importante es el dale, tema de los listo. micrófonos por los ruidos, pero nada más. Yo para avisar, sí, ahora apago el micrófono, pero bueno, nada, Dale, se me complica un poco tener una cámara prendida. no hay A problema. no ser que me cierren el baño. No, dejá, preferimos que apaguéis la cámara, entonces. Dale, gracias. De nada. Bueno, continuemos, a ver. ¿Alguna otra duda? Si no, ya empezamos con el tema de hoy. ¿No? Bueno. Ok, después cualquier cosa, al finalizar la clase damos de vuelta un espacio para seguir hablando. Dos cosas importantes, para los que no estuvieron la semana pasada y para los que estuvieron también. Las clases por Zoom duran 40 minutos. En cuanto se corta la clase vamos a entrar de vuelta. Está bien, la clase no termina ahí, vamos a seguir. Seguramente vamos a hacer 2 clases de 40 hoy. Y después algo importante que le quería decir a todos es que a partir de la semana que viene, con Augusto ya nos vamos a ir turnando una clase cada uno. O sea, hoy estoy yo, la semana que viene va a estar él. Augusto va a subir en la plataforma un ID y una contraseña para que ustedes entren a las clases de él. Le vamos a poner un calendario, un cronograma. Vamos a tener 2 ID distintos, porque la verdad que si no, yo tenía que estar en todas las clases y era bastante engorroso para él, sobre todo, porque yo no le dejaba administrar sus tiempos, sino que yo le marcaba las clases. Así que las clases mías se van a manejar con esta misma dirección con la que entraron hoy, las clases de Augusto con una dirección que va a subir él, que igualmente estén atentos a los mails. La verdad que el mail me parece una manera muy rápida de comunicarnos con todos, mandando un mail masivo. Sí, lo que les pido es disculpas, que el otro día no me di cuenta que le mandé el mail con copia en lugar de con copia oculta, y cuando alguien responde y tiene el desagrado de responder a todos, le llega a todo el mundo el mismo mail, y es un bajón. Que te lleguen respuestas de gracias, ok, qué lindo. Así que el próximo va a ir todo con copia oculta para que no le lleguen todas las devoluciones de mails. Bueno, salvado ese tema, empezamos con lo que tenemos que ver nosotros hoy. Vamos a arrancar con la primera teoría administrativa. La semana pasada los temas que vimos fueron un poco más introductorios. Y hoy ya vamos a arrancar de lleno con la primera teoría, que es de un autor que es muy conocido, que es un autor que es muy importante dentro de la administración, que se llama Frederick Taylor. Pero antes de empezar a hablar de Taylor, a mí siempre me gusta ponerlos un poco en situación de lo que estamos hablando, y acá es cuando yo les digo que les voy a contar un pequeño cuentito, muy pequeño y muy cuentito también, no lo tomen como una descripción literal histórica, de qué es lo que pasaba en el mundo antes de que Taylor empiece a escribir. ¿Está bien? La idea es la siguiente. Yo les cuento, esta materia la daba en otra universidad y la materia se llamaba Historia y Teoría de la Administración. ¿Por qué se llamaba así? Porque la parte histórica es muy importante, sobre todo para poder entender, y yo parto en todas las clases de una premisa. Si ustedes logran entender el por qué las cosas funcionan de determinada manera, van a tener que estudiar mucho menos. ¿Sí? El sentido de las clases es que ustedes tengan que estudiar menos en el momento de tener que agarrar el libro. Si entendemos qué es lo que estamos leyendo, cuando lo vamos a leer es mucho más sencillo. Y el contexto histórico nos da justamente eso, nos da entendimiento para poder comprender por qué un tipo en el año 1900 decidió escribir una determinada teoría. Y una cuestión importante también es que nos pongamos mentalmente en ese lugar. ¿Sí? Hay teorías y hay cosas que vamos a decir que a ustedes les van a sonar raras o les van a sonar lógicas, y en algunos casos hasta les van a sonar ilógicas.
pero hay que ponerlas en contexto de que sucedieron en el año 1900. Bien, básicamente lo que les quiero comentar de este señor Taylor es qué es lo que se encontró él cuando empezó a armar la primera de sus teorías. ¿Qué era una fábrica en el año 1900? Es la pregunta. Y una fábrica, en esa época, para que ustedes tengan una idea, era algo muy grande, en el que había mucha gente trabajando a la vez. Pero cuando hablamos de mucha gente, hablamos de mucha gente, ¿sí? Hablamos de 10.000 personas trabajando en el mismo lugar, en turnos rotativos. Entraba uno, cuando salía entraba otra persona y seguía trabajando en el lugar de esa. Lo que se observaba era mucho desorden en la fábrica, ¿sí? Había un gran caudal de trabajo. Sucedían dos cosas. Veníamos de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial lo que había generado era incrementos en la productividad. Y esos incrementos en la productividad tuvieron una repercusión en la sociedad muy importante, que es, lograban de suministrar a la sociedad de elementos que hasta ese momento no había o que eran escasos. Y eso que generó mejorar la calidad de vida de la gente, y ese mejorar la calidad de vida no es como pensamos nosotros hoy, uy, tengo un aire acondicionado o tengo un televisor de 50 pulgadas, sino que era que la gente pudiera comer, ¿sí? La expectativa de vida antes y después de la Revolución Industrial fue completamente distinta, porque al lograr producir en masa, lo que se permite es generar mayor cantidad de alimentos, y esto lo que genera es mayor cantidad de gente. ¿Sí? La gente vivía más tiempo, la gente tardaba más tiempo en morirse. Que haya más gente también generó un cambio en las estructuras de las ciudades. Las fábricas estaban ubicadas en las ciudades, no estaban ubicadas en el campo. El campo se utilizaba para la materia prima. Entonces, previo a que estuvieran las fábricas, la mayor cantidad de mano de obra se concentraba en el campo. Cuando aparecen las fábricas, esa mano de obra se tiene que trasladar del campo a la fábrica. Por lo tanto, se empiezan a llenar las ciudades de gente y empieza a aumentar la demanda de productos en cada una de las ciudades, ¿sí? Hay más gente viviendo, encima viven más tiempo, demandan mayor cantidad de productos. Por eso es que la revolución industrial se produce y se produce en olas. Vieron que no hay una sola revolución industrial, sino que hay varias. ¿Por qué? Porque la primera revolución industrial genera un plus en la producción, genera un cambio social, genera un cambio de estructura en las ciudades, y eso lleva a la necesidad de generar una segunda revolución industrial, porque con la primera no alcanzaba. ¿Bien? En esta época en la que nos vamos a situar, más o menos cerca del año 1900, las teorías administrativas no tienen una fecha exacta, ¿sí? Tienen una fecha de publicación de un libro, pero no significa que sea la fecha exacta de la teoría. Es para ponernos más o menos en tema. Año 1900. ¿Qué es lo que sucedía? Pasaban dos cosas bastante singulares. Por un lado existía algo que se llamaba demanda creciente. ¿Qué es la demanda creciente? Es el aumento de demanda de manera continua. ¿Qué significa esto? Que todo lo que una fábrica producía, inmediatamente se vendía. ¿Sí? No había problemas de comercialización. La fábrica terminaba de producir y venía la gente y se lo llevaba porque lo necesitaba. Entonces, si yo fabricaba 10, vendía 10. Si fabricaba 20, vendía 20, y si fabricaba 1000, vendía 1000. En esos niveles de demanda creciente, situación, se imaginan ustedes, ideal para cualquier empresa. ¿Quién no quiere tener una empresa y que la gente cada vez compre más y que la venta no sea un problema? Hoy por hoy nos cuesta un montón venderle algo a alguien, y en ese momento se vendía de manera muy sencilla. En esa situación de demanda creciente, también se producía la mayor cantidad de quiebra de las empresas, lo cual desde la parte económica no tenía ningún tipo de sentido. Ahí Marcelo pone cara rara de cómo era eso. ¿Qué pasaba? Las empresas, al aumentar su demanda, crecían ellas también. Crecían en estructura, crecían en cantidad de empleados. ¿Por qué? Porque tenían que aumentar la cantidad de producción. Pero ese crecimiento no era de manera ordenada, sino que era un crecimiento que era bastante caótico. Si yo hoy necesitaba 50 empleados más que hacían la tarea A, iba y contrataba 50 empleados y los ponía a trabajar hoy. ¿Y cómo entraban esos 50 empleados a trabajar? En esa época
no teníamos ni el preocupacional como tenemos ahora, ni las entrevistas con recursos humanos, ni nada de eso. Era, necesito gente, vení y trabajás. Y te ponían adentro de la fábrica, y vos quedabas paradito mirando para el costado diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? En ese ahora qué hago, ¿qué hacías? Mirabas a los que estaban alrededor tuyo y copiabas lo que hacían los que estaban alrededor tuyo. El tema es que veníamos con demanda creciente desde hacía bastante tiempo, y capaz que el que estaba al lado tuyo estaba laburando ahí hacía 2 meses. Y vos pensabas que la tenía reclara, y el tipo aprendió de la misma manera, mirando al que estaba al lado de él. Entonces, el aprendizaje se producía de una manera bastante confusa y bastante desordenada. Y las fábricas también se estructuraban de manera ordenada. ¿Por qué? Porque yo contrataba empleados, pero no tenía la previsión de comprar la cantidad suficiente de herramientas para esos empleados. ¿Sí? Hay que meter gente, bueno, metamos gente. Y después alguien se acordaba, hay que comprar martillos, porque no tenemos martillos. Bueno, comprar 1000 martillos. Llevaban 1000 martillos y nadie sabía qué pasaba con esos 1000 martillos. ¿Sí? Insisto, 10.000 personas trabajando en el mismo lugar, con turnos rotativos, los martillos desaparecían. En las universidades eso pasa con los fibrones y los borradores. ¿Sí? Es el mismo sistema. Desaparecen de forma misteriosa. Bueno, acá pasaba con los martillos, que eran con los martillos o con todas las herramientas que necesitaban para trabajar. ¿Y qué llevaba a esto? Llevaba a que un trabajador quizás estaba la mitad del día buscando sus herramientas para poder empezar a trabajar. Y eso, en administración, es pérdida de dinero, es pérdida de recursos. Una persona que esté durante medio día buscando sus herramientas para trabajar significa que ese mediodía no produce. Por eso es que las fábricas, a pesar de tener demanda creciente, quebraban. Ante esta situación de gran desorden de las fábricas, y hago hincapié principalmente en la fábrica porque Taylor se ocupó de analizar las fábricas, ¿sí? Después vamos a ver otro autor que se encarga más de la empresa toda. Taylor se ocupó de la parte productiva, se ocupó de ver qué pasaba con las fábricas. Y en ese afán de ver qué es lo que pasaba con las fábricas, empezó a observar. Lo primero que hizo fue algo muy inteligente, que es justamente observar. Antes que nada, ¿alguien tiene referencias de Taylor? ¿Lo conocen? ¿Alguien lo escuchó alguna vez nombrar? Algunos dicen que no, en silencio. ¿Alguien puede sacar el micrófono y hablar? Alejandro Gervasi dice que sí, no vale, ya cursó la materia, más vale que ya lo escuchó. Alguna vez leí, pero bueno, poco lo que puedo recordar. Bien, ¿y alguno que recuerde así algo más o menos? ¿Alguna palabra, alguna imagen? Yo lo único que recuerdo es que era Taylor o Ford, como Taylorismo y Fordismo. Eran las dos corrientes que se manejaban por la época. Bien, como un Boca River. Más o menos. Bien, bueno, ahí sabemos igual que si era Boca River, elegíamos Boca, ¿no? Eso está claro para todos los que quieran aprobar algo. Bueno, entonces, no era tanto un Boca River, ¿sí? Ya sabía que esto iba a generar... Les pido que den un ejemplo, no habla nadie. Ahora digo Boca River y empiezan a hablar todos. Miraste justo en eso. Sí, sí. Totalmente. Bueno, entonces, no era un Boca River, no es que era una competencia, pero sí eran dos autores muy conocidos de la época. Y hoy vamos a ver un tercero que era en realidad más importante que ellos dos todavía. Bueno, Taylor, entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer este señor? Empieza a observar qué es lo que pasaba en las fábricas. ¿Sí? Su primera tarea fue la de observación, de ver cómo se estaba trabajando, porque lo que él dijo es, esto es un gran quilombo, no creo que haya usado esa palabra, pero algo parecido, esto es un gran quilombo, esto es un desorden, tenemos que ordenarlo. ¿De qué manera lo vamos a ordenar? De alguna manera que sea lógica. Y si hablamos de cuestiones lógicas, hablamos de cuestiones científicas. Él buscó alguna forma científica de poder organizar una fábrica. Y a partir de eso es que la teoría de Ford la conocemos como administración científica, ¿sí? Porque lo que él busca es ponerle lógica, ponerle ciencia a la administración, a la forma de producir dentro de una fábrica. ¿Quién era Taylor? Bueno, Taylor era un señor que era ingeniero,
pero que tenía toda una carrera en fábricas, había pasado por todos los puestos que a ustedes se les ocurran adentro de una fábrica, o sea que el tipo sabía de lo que estaba hablando. ¿Sí? Yo quiero aclarar algo porque cuando uno lee Chiavenato y lee a Taylor, cuando lo leen sin una explicación en clase, generalmente pasa lo mismo, que es que les parece que está bien lo que dice Taylor, que les gusta Taylor, que dicen, mirá que viene este tipo a las cosas que hizo. Bien, algo que digo todos los cuatrimestres, mi objetivo es que ustedes odien a Taylor. ¿Sí? Yo voy a buscar que ustedes como administradores odien a Taylor. Y toda mi clase de hoy va a ser, básicamente, tratemos de odiar a Taylor. ¿Sí? Yo leí un poco y yo lo odio. Exactamente, sin haber tocado nada ya sé que hay que odiarlo, entonces ya lo encaramos de otra manera. No, después vamos a ver, nos vamos a amigar un poquito. Después nos vamos a amigar un poco. Estuve leyendo un poco y en sus comienzos lo que pude notar en la historia es que así como él empezó de abajo, ¿no? La teoría de él es siempre, o sea, enterrar más al trabajador y Pará, darle me estás espoleando, no me cuentes el final de la película, por favor, esperá, ahí vamos a eso, es verdad, está muy bien Carolina, estoy de acuerdo, pero no me cuentes el final de la película. Y se cayó el avión y murieron todos. No, no me lo digas eso. Bueno, entonces, este señor era ingeniero, ¿sí? Significa que conocía mucho de fábricas y sabía de lo que estaba hablando. ¿Qué es lo que empieza a hacer Taylor? Empieza a hacer algo llamado estudio de tiempos y movimientos. Ustedes van a ver que la obra de Taylor la van a encontrar con un título grandote que dice Organización Racional del Trabajo. Ya el nombre nos está marcando algo, ¿sí? Que hable de que es algo racional, está queriendo decir algo. Y esta Organización Racional del Trabajo, también conocida como ORT, describe 9 puntos, ¿sí? 9 puntos de los cuales vamos a charlar ahora. No voy a mencionar todos, voy a mencionar los más importantes. Típica pregunta de cualquier alumno que empieza en la materia, ¿hay que saber todos? Sí, hay que saber todos. ¿Sí? Antes de que lo pregunten, hay que saber todos. Estos 9 puntos de la ORT arrancan con el análisis de tiempos y movimientos, ¿sí? El estudio de tiempos y movimientos. ¿Por qué? Porque él empezó a ver, primero, qué es lo que pasaba en la fábrica, qué es lo que se hacía. Y a partir de eso, empezó a analizar cuál era la mejor manera de hacer cada una de las tareas en una fábrica. Como él era ingeniero y como él tenía el conocimiento, podía determinar cuál era la mejor manera de llevar a cabo cada una de las tareas. Pero también se encontró con un problema y dijo, si yo quiero analizar todas las tareas juntas, esto va a ser un lío. Lo mejor que puedo hacer es, al momento de analizar las tareas, empezar a dividirlas. ¿Sí? Empezar a dividirlas en cosas más sencillas. En lugar de ver cómo se fabrica una computadora, voy a ver, bueno, a ver, cómo se empieza a soldar con estaño primero. ¿Sí? Y eran las cosas básicas. Taylor obviamente no se fijaba cómo se fabricaba la computadora. Por si alguien me lo pregunta, no era ese el sentido porque estamos hablando del 1900. Pero sí cómo se fabrica una mesa. Bueno, antes de aprender cómo se fabrica una mesa, voy a analizar cómo se corta una madera. Voy a analizar cómo se pone un clavo. Y ahí empieza el estudio científico de la administración que hace Taylor. Su estudio de tiempos y movimientos, que es el primer punto, que es el de análisis. Taylor, al ser ingeniero, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de charlar con algún ingeniero, pero los ingenieros son personas muy directas y muy literales. ¿Qué quiere decir que sean literales? Que cuando Taylor decía estudio de tiempos y movimientos, es porque estudiaba tiempos y movimientos. Es decir, con un cronómetro se ponía al lado del trabajador y controlaba cuántos segundos demoraba en hacer cada tarea. Y se fijaba cuáles eran los movimientos necesarios para hacer cada tarea. Movimiento, no les estoy diciendo cortar una madera te puede llevar 3 minutos, les estoy diciendo cortar una madera requiere que vos tomes el serrucho con tu mano hábil, que lo muevas 10 veces de manera horizontal y que con eso ya tiene que estar cortada la madera. Y eso te tiene que llevar 1 minuto 15 segundos. Eso es estudio de tiempos y movimientos. Un tipo simpático, se imaginan ustedes estar laburando y le aparece Taylor al lado con un reloj, mirando lo que ustedes hacen, anotando en un cuadernito.
Lo difícil que es dar clase de esta manera, porque a mí me gusta caminar en el aula, y acá que estoy sentado me estoy volviendo loco. El estudio de tiempos y movimientos, entonces, él con un cuadernito anotando cuánto tiempo le llevaba a ustedes a hacer cada tarea, y encima mirándolo diciendo, esto así no es. La presión que tiene el trabajador, se imaginan ustedes, ¿no? Tener un tipo así al lado. Bueno, este es el señor que estamos estudiando en este momento. Un simpático, básicamente. Simpático. Sí, un tipo Como mi gerenta. querible. ¿Cómo, Milagros? A mí me, Como mi gerenta, digo. Ah, bueno, claro. Todos vamos Claro, a eso asociar. iba a a mí decir, me lo la han calidad hecho, de ¿eh? trabajo, ¿no? A mí me lo han Calidad, hecho. normas de calidad o por ahí viene que lo hacen. En el trabajo lo hicieron. Sí, cuando aplicás normas ISO de calidad, te hacen estudios de ese estilo. Ujú. Bueno, pero hoy iba a hacer una acotación ahí al respecto. Todo lo que sea hoy productividad sigue siendo igual. O sea, Sí. si uno tiene que estudiar, o sea, quien hizo cursos en los mandos de supervisión, de administración del tiempo, Ujú. a Taylor te lo ponen ahí al lado y es tal cual, es como decís vos, es la hoja, el reloj, el cronómetro y una planilla Excel y sacás los tiempos de todo, en el trabajo que sea. Igual, si Carolina me estaba contando al final de la película, vos ya te fuiste a la 8ª temporada de Game of Thrones. O sea, Era la trilogía. pero sí, vamos a llegar ahí dentro de un ratito, pero sí, es exactamente así, Marcelo. Totalmente, se sigue utilizando y mucho. Por eso es que hay que odiarlo, pero un poquito, tampoco tanto. Bueno, a ver, yo empiezo a hablar pavadas y me pierdo, perdón. Entonces, el estudio de tiempos y movimientos lo iba realizando Taylor, y el resultado del estudio de tiempos y movimientos es un concepto muy importante en la administración, que no es un invento de Taylor, pero que sí lo aplicó muchísimo, que es el concepto de estandarización. Les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe qué es estandarizar? Sistematizar una productividad, que sea siempre igual. Que sea siempre igual. Bien, que se haga Que sea siempre de una siempre misma Tomar como manera. norma algo. ¿Cómo, Martín? Claro, todo estándar. Que sea todo igual, todo estándar, todo de la misma manera, de la misma forma, del mismo tamaño. A través del igual lo mismo, mismo ¿no? procedimiento obtener el mismo producto. Bueno, estamos yendo todos al mismo lugar, ¿no? Tal cual. Hacer todo de la misma manera, obtener el mismo resultado, a partir de seguir una determinada serie de pasos. Eso es un estándar, tal cual. El famoso, a ver, cuando hablábamos de una modelo hace muchos años, hablábamos del 90-60-90. Eso es un estándar. ¿Sí? Que en un momento alguien determinó y a alguien se le ocurrió que era así y quedó fijo eso. Bueno, Taylor lo que empieza a hacer es un estándar de cada una de las tareas. ¿Sí? El resultado del estudio de tiempos y movimientos es estandarizar cada tarea. Por ejemplo, si usted tiene que poner un clavo, debe golpear el clavo 4 veces con igual fuerza. Si lo golpea 3 veces, el clavo queda mal puesto. Y si lo golpea 5, usted es ineficiente. Y ahí nos metimos en un lío porque dije ineficiente. Vamos a hablar del concepto de eficiencia. Eficaz y eficacia todavía no. Eficacia todavía no, es otro concepto distinto que lo vamos a ver ya dentro de poco, en un par de clases. ¿Qué es la eficiencia? Básicamente es la mejor utilización de los recursos. Una persona es eficiente cuando utiliza bien sus recursos. En este caso, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? O la fuerza que utilizo en el trabajo. También podemos hablar de dinero tranquilamente. Cualquier recurso que uno utilice, cuanto mejor lo utilice y obtenga mejores resultados, está siendo eficiente. Insisto, no es lo mismo que eficaz. Bórdense eficaz por un tiempo de la cabeza, que después lo vamos a encarar y van a ver que es otra cosa distinta. Porque muchas veces lo usamos como sinónimo. Entonces, Taylor decía, si uno no sigue el estándar, es ineficiente. Entonces, bueno, lo que hizo Taylor fue estandarización de tiempos y movimientos, estudio de tiempos y movimientos, estandarización, división de las tareas. Dividió las tareas y las llevó a lo más sencillo posible, de manera muy inteligente, porque ¿se acuerdan como yo les conté que era cuando una persona entraba a trabajar en esa época? ¿Qué hacía? Entraba a trabajar y miraba lo que hacía el compañero.
Entonces Taylor dijo, bueno, para agilizar el momento de aprendizaje del trabajador, vamos a darle a cada trabajador una tarea que sea simple, sencilla y repetitiva. Porque lo simple, sencillo y repetitivo se aprende más rápido. No es lo mismo aprender a armar una mesa que aprender a cortar una madera. Lleva menos tiempo aprender a cortar una madera que armar una mesa. Entonces, de esa manera, logro generar eficiencia. ¿Por qué? Porque el recurso tiempo lo estoy utilizando mejor. Una persona aprende a cortar una madera, imagínense, aprende a cortarla perfecta en 3 días. En cambio, con el sistema anterior, una persona aprende a hacer una mesa en 4 semanas. Todo ese periodo de aprendizaje, a todos nos pasa hoy en día cuando estamos aprendiendo cualquier tarea en el trabajo, todo el periodo de aprendizaje es un periodo improductivo. Es un periodo en el que producimos mucho menos de lo que podríamos producir porque estamos aprendiendo. Entonces lo que dijo Taylor es, para ser eficientes hay que achicar ese tiempo de capacitación, de aprendizaje. Se está por cortar la primera sesión, así que la voy a cortar directamente yo ahora y entramos de vuelta con el mismo, ¿está bien? Vale.